Bienvenidos a este tutorial de Microsoft Project, en el que vamos a ver cómo generar un proyecto nuevo en el Project y crear la lista inicial de tareas que se van a desarrollar en nuestro proyecto. Para ello entonces vamos a iniciar generando un proyecto que se va a llamar proyecto de preparación de conferencia anual. Lo primero que hacemos entonces es que nos ubicamos acá en nuestra ventana del Microsoft Project y seleccionamos un proyecto nuevo en blanco. Aquí en nuestra pantalla del proyecto nos aparece entonces en la parte superior la barra de menús con las pestañas, con las listas de opciones. A la izquierda nos aparece la lista de las tareas que vayamos programando en nuestro proyecto y a la derecha el diagrama de Gantt correspondiente a nuestra lista de tareas. En la parte inferior, una barra de tareas con algunas opciones de visualización de los proyectos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, acá en la pestaña de inicio, ubicar la ficha de información y en la ficha de información ubicar acá la información a la derecha, la información del proyecto. En la información del proyecto seleccionamos y hacemos clic en las propiedades avanzadas. El Project nos abre la pestaña general de las propiedades de nuestro proyecto y nosotros seleccionamos acá la pestaña de resumen. En la pestaña de resumen es donde vamos a diligenciar los datos básicos de nuestro proyecto. Primero que todo, entonces, el nombre del proyecto, preparación de conferencia anual. Luego, vamos a poner un asunto y ese asunto va a ser la conferencia anual del 2025. El nombre del autor y el responsable del proyecto va a ser cada uno de nosotros. Voy a poner acá mi nombre y en la organización vamos a poner una organización genérica. Esta es la información básica inicial con que vamos a empezar a trabajar en nuestro proyecto. Ya le damos a aceptar y podemos regresar a la pantalla de presentación. El segundo paso que vamos a desarrollar entonces es acá en la pestaña del diagrama de Gantt en el formato. A la derecha vamos a encontrar una pestañita, una opción que dice tarea de resumen del proyecto. Si lo activamos, el project nos va a mostrar un, un listado de todas las tareas que tenemos para desarrollar en nuestro proyecto y como tarea principal nos va a mostrar el nombre que le pusimos hace un momento al proyecto y la duración en días. Como en este momento todavía no hemos agregado ninguna tarea, pues nos aparece una duración en días de 0. Ahora vamos a establecer la fecha de inicio de nuestro proyecto. Eso lo hacemos acá en la pestaña de proyecto. En la pestaña de proyecto vamos a seleccionar en información del proyecto la fecha de comienzo y le vamos a decir al project que queremos que nuestro proyecto inicie el 1 de diciembre. También podemos seleccionar una fecha de finalización, un tipo de calendario y a partir de qué fecha queremos que el project nos genere los listados automáticos de tareas. Por ahora vamos a dejarlos con la información por defecto que él tiene y a medida que vayamos avanzando en el proyecto vamos a ir haciendo los ajustes requeridos aquí sobre estas opciones. Entonces seleccionamos aceptar y ya tenemos una fecha de inicio tentativa de nuestro proyecto. El siguiente paso entonces es empezar a generar nuestra lista de tareas. Project nos ofrece dos opciones para generar la lista de tareas.
y es la siguiente. La primera opción, la primera alternativa es generarlas de manera automática, de manera manual. Cuando yo hago clic acá en el cuadro del nombre de tarea, en el renglón donde yo quiero agregar esa tarea. Entonces voy a poner una primera tarea que sea programar fecha de la conferencia. Cuando le doy Enter, el programa me genera automáticamente una tarea. Pero observen que no tengo ni días de duración, ni una fecha de inicio, ni una fecha de finalización. Porque el project me está mostrando acá que mi tarea fue generada en modo de tarea manual. Esto yo lo puedo reajustar a que esa tarea no sea una tarea manual, sino una tarea automática. Y veamos que el project me sugiere una duración en días inicial de un día y como fecha de inicio de esa tarea, el inicio del proyecto. Esa programación manual o automática yo la puedo reajustar o modificar acá en la columna modo de tarea. Pero yo también lo puedo generar de la siguiente manera. Voy a inventarme acá una nueva tarea aleatoria. Escribo un nombre y vean que de nuevo, veamos que de nuevo el programa nos genera la tarea como una tarea manual. Si yo quiero eliminar esa tarea, lo único que tengo que hacer es seleccionarla toda, que todo el renglón de la tarea quede resaltado y presionar suprimir. Yo puedo pedirle al project que me sugiera automáticamente unas fechas y unos días de duración de mi tarea y eso lo puedo hacer acá en la barra de tareas inferior seleccionando la forma en que se me van a generar automáticamente mis nuevas tareas. O sea, yo le puedo decir que las genere de manera de programación automática. De nuevo, miren, voy a crear una nueva tarea y en este momento ya quedó generada como una tarea automática con una sugerencia de tiempos y de duración automáticamente. Voy a seguir trabajando el resto de mis tareas de esa manera para que sea más ágil, más rápido la generación de las tareas. Luego uno le puede programar, luego ustedes pueden programarle las fechas que necesiten e ir ajustando las fechas ah, de acuerdo al cronograma de actividades que ustedes tengan en su proyecto. Otra forma de crear las tareas es acá a través de la pestaña de tareas, seleccionando acá el botón insertar tarea. El project me inserta entonces una tarea en blanco con un nombre genérico y yo puedo ya simplemente ajustar el nombre de mi tarea y ajustar los tiempos de duración que pueda tener esta tarea y así voy ingresando la lista de mis tareas. Una tercera forma de insertar tareas es haciendo clic derecho sobre la fila donde voy a insertar mi tarea y seleccionando el botón de insertar, seleccionando la opción de insertar. De nuevo, el project me genera una tarea en blanco, yo pongo el nombre que yo quiera para mi tarea y voy generando mis tareas. En este momento, como todas se generaron como tareas automáticas y no les he asignado aún una duración en tiempo, el project me sugiere un día de duración y con ese signo de interrogación me dice que es un tiempo estimado. Ese tiempo estimado lo que significa es que en el futuro ese día de duración puede cambiar según las dependencias o las precedencias que yo le configure a esa tarea. Puede cambiar a más días o a menos días según la tarea. Pero si yo le pongo una duración fija,
por ejemplo, esta tarea va a durar 2 días, o 2D, o 3 días, el project establece un tiempo fijo de duración entonces para esas tareas y a partir de la fecha que yo le programé el inicio, él va a poner ese tiempo fijo, 3 días, sin importar el esfuerzo o sea los recursos que yo le configure a la tarea. También el project me muestra acá en mi tarea principal de resumen de todo el proyecto que mi proyecto va a durar 3 días, porque la última fecha de finalización de una tarea de mi proyecto va 3 días después de la fecha de inicio de mi primera tarea en el proyecto. Si esta tarea, aunque desde 3 días, yo la pusiera en una ubicación de tiempo mayor, como acá, por ejemplo, entonces el project me dice que mi proyecto va a durar 3 días, porque la diferencia de días entre la primera fecha y la última fecha son 6 días en total. De momento, inicialmente vamos a dejarlos acá, quietico, en el primer día. Y vamos a terminar de armar nuestra lista de tareas. Simplemente voy ubicándome acá en cada renglón y voy anexando cada día la preparación de las invitaciones. Les voy a poner que tienen una duración de un día, pero esos lapsos de tiempo de un día no son restrictivos. Yo puedo utilizar otras escalas de tiempo que el project me propone. Por ejemplo, yo puedo decir que esa tarea puede durar 1 minuto con una M. O puedo decir que esa tarea puede durar 1 hora con una H. O le puedo indicar que esa tarea va a durar una semana con una S. Esas son diferentes escalas de tiempo que me permiten manejar el Microsoft Project. Para este ejercicio vamos a trabajar con días. Entonces esta tarea va a tener una duración de un día. Voy a seguir ingresando mis otras tareas. Entonces ya tenemos acá la preparación del menú. Vamos a hacer ahora la siguiente tarea, que es la impresión del menú. Y vamos a agregar una tarea que tiene una característica especial y es esta tarea que se llama celebración de la conferencia. A estas otras tareas, a la preparación del menú le vamos a poner 3 días y a imprimir el menú le vamos a poner un día. Pero a esta tarea le vamos a asignar que tiene 0 días de duración. Eso porque esta tarea es una tarea que se llama una tarea hito. Las tareas de hito en el project son tareas que en realidad no están ejecutando ninguna acción, sino que son puntos de control en los que yo voy a realizar alguna observación del seguimiento del estado de mi proyecto. ¿Cómo va mi proyecto en ese punto? En este caso, inicialmente estoy haciendo la observación de que mi proyecto, eh, al final de toda la ejecución de todas las tareas, voy a revisar el estado de cómo estuvo. Y entonces esa tarea que voy a utilizar para la revisión se llama celebración de la conferencia. Aquí en este punto entonces ya tenemos creadas la lista de tareas de nuestro proyecto. Lo siguiente que se suele hacer o que se puede hacer en la preparación del proyecto es empezar a pulir, a ajustar las tareas. Puede que en esta lista yo necesite ingresar una tarea más. Entonces, una forma de hacerlo es ubicándome en el punto específico donde yo quiero insertar una tarea nueva. Le doy clic derecho a la ventana, le doy insertar y el project me inserta una tarea nueva en blanco. Y esta tarea nueva en blanco yo la puedo aquí organizar, ponerle su nombre correspondiente
y le pongo una serie de días de duración. Entonces resulta que esa tarea que se me había pasado por alto y no había incluido en el proyecto, ya la incluí y la incluí en una posición inicial dentro del listado. Yo puedo tener también que me haya equivocado, que necesite cambiar el orden de mis tareas. Yo tengo aquí imprimir invitaciones, pero tengo preparar invitación acá más adelante, lo cual entonces no es el orden correcto. Entonces, yo puedo seleccionar de nuevo toda la tarea, todo el renglón, y arrastrarlo y soltarlo después de preparar invitación, corrigiendo el orden y ahora sí quedan en el orden correcto mis tareas. Primero preparo la invitación, luego imprimo las invitaciones. También puedo tener que necesito eliminar una tarea. Por ejemplo, esta tarea acá me quedó en blanco, que no la estoy utilizando. Entonces puedo hacer clic sobre ella, presiono la tecla suprimir de mi teclado y así elimino esa tarea. O, por ejemplo, en esta tarea, imprimir menú. Resulta que no era ese el menú en el que yo estaba pensando. El menú era la comida como tal. Entonces, pues no vamos a imprimir la comida. Entonces, esa tarea la quiero reutilizar. Quiero reasignar esa tarea con otro nombre para otra opción. Entonces, simplemente selecciono la tarea y elimino el nombre previo que tenía y le pongo el nuevo nombre que yo quiero para mi tarea. Ahora, adicionalmente, quiero distribuir por fases, organizar por fases mi proyecto. Y la primera fase va a ser esta, planificación preliminar, o sea, la organización inicial de mi proyecto, para darle un mejor orden a la presentación de mis tareas y de poder hacer un seguimiento más claro, más exacto. Entonces, esta tarea yo la voy a mover y la voy a poner como primera al inicio del proyecto. Y yo quiero que esta tarea agrupe varias tareas de mi proyecto. Para que queden agrupadas, yo ubico las demás tareas debajo de esta tarea principal y acá en la pestaña de tareas, aprovechando los botones de aplicar sangría y anular sangría, yo puedo convertir esta tarea en una tarea resumen que agrupe otras tareas. Yo me ubico en la tarea que quiero agrupar, le doy aplicar sangría y el project ya automáticamente la pone como una subtarea de la tarea anterior. Voy a hacer lo mismo con la reserva. Le asigno aquí una sangría y entonces yo ya tengo que estas dos tareas, programar fecha y reservar centro, son dos subtareas de esta tarea principal que se llama planificación preliminar. Y yo puedo utilizar esto como una forma de compactar o expandir la información de mi proyecto para tener diferentes formas de visualización y tener un control más fácil del mismo. Voy entonces también a poner que la búsqueda del conferenciante es otra tarea que va agrupada acá. Y como esta dije que iba a ser una fase de mi proyecto, le voy a agregar una tarea de control. Entonces yo le digo aquí insertar y le voy a agregar una tarea hito que sea una tarea que me va a servir para hacer el seguimiento de esta primera fase de mi proyecto y se llama planificación preliminar completa. Como es una tarea hito, dijimos que las tareas hito se identificaban porque tenían 0 días de duración. Entonces aquí ya tengo la primera fase de mi proyecto lista con 0 días de duración. Y aquí tengo el diagrama de Gantt mostrándome cada una de las fases de mi proyecto y qué subtareas van dentro de la fase. Yo puedo compactar acá la información para tener un manejo más cómodo y entonces voy a continuar con la creación de las demás tareas. Entonces voy a crearme acá una nueva tarea que sea crear invitación y esta tarea
la voy a poner acá, que venga después de la planificación preliminar. Y esa tarea va a ser mi segunda fase y va a tener estas subtareas internamente. Una que sea ordenar la lista de envíos y esa va a tener una duración de 1 hora. Y la acomodo acá, debajo de la que va a ser la tarea que la agrupe y le pongo la sangría. Ya tengo mi segunda tarea agrupada. Luego voy a preparar las invitaciones. Quiero que también sea parte de esta fase. Y voy a agregar entonces otro par de tareas a esa fase que se me habían escapado. Y digamos que una era la de revisar las invitaciones y también va a tener una duración de 1 día. Y que otra tarea fuera aprobar las invitaciones y que también tuviera una duración de 1 día. Y así como yo arrastré ahora una sola tarea, yo puedo seleccionar varias y arrastrar varias tareas al mismo tiempo y ubicarlas acá como tareas hijas de esta tarea resumen principal. También voy a agrupar esta imprimir tarea y voy a agregar una última tarea, de nuevo un hito de control que se llame enviar invitaciones. Como es un hito, va a tener 0 días de duración. La selecciono y la arrastro y la pongo al final. Ya tengo creada una segunda fase en mi proyecto. Ahora voy a crear una tercera fase y esa tercera fase la voy a llamar detalles de la conferencia. De nuevo, como va a ser una tarea de resumen, no le asigno días todavía, sino que en cuanto yo le ponga una tarea hija, el project automáticamente le va a asignar la cantidad de días de las tareas hijas que él tenga asignados. Voy entonces ahora a crear las demás tareas que irían en esa programación. Una que sea preparar la sala de eventos, otra tarea que sea la de preparar los equipos necesarios, otra que sea la de preparar el programa y finalmente una tarea que sea imprimir el programa. Y les asignaré entonces sus correspondientes tiempos de duración. Preparar la sala, entonces se me va a demorar 3 días. Preparar los equipos se me va a demorar 1 día más. Preparar el programa, perdón, preparar la sala se me va a demorar 1 día, no más. Y preparar el equipamiento se me va a demorar 2 días. Y preparar el programa se me va a demorar 3 días. Y finalmente imprimirlo con 1 día tengo suficiente. Ya con estas 3 tareas aquí, yo las selecciono y puedo arrastrar todo el grupo completo a la fase en la que yo quiero que queden ubicados y ya tengo entonces preparado mi cronograma completo de actividades. A esta no le creé una actividad final de control porque pues ya tenemos la actividad de control, el hito final, que es el de la preparación de la conferencia. Ya tengo acá entonces todas mis tareas separadas por fases para poder tener una mejor visualización de ellas. Ahora yo puedo aprovechar esto y en el diagrama de Gantt
en la pestaña del diagrama de Gantt, observemos que tengo otra casilla acá de verificación que dice tareas de resumen. Si yo desactivo esta casilla, me aparecen solo las tareas efectivas que tengo pendientes por realizar y no me aparece ninguna de las del resumen. Es una forma de presentación. O puedo activar nuevamente y me aparecen todas las tareas de resumen y ya puedo yo ocultar o mostrar parte o toda la información de las tareas que estoy ejecutando. Finalmente, voy a crear un último tipo de tareas, lo vamos a crear aquí al final para este ejercicio. Y ese lo debemos crear acá a través de la pestaña de tareas y es una tarea repetitiva. Hay tareas que se realizan, que se desarrollan de manera repetitiva a lo largo de los proyectos. Reuniones de seguimiento, tomas de medidas de datos para control, actualizaciones, mm, entre otras, o entregas de materiales, recepción de productos terminados. Cosas como esas son tareas que se realizan de manera constante, periódica. Entonces, Project, para programar esas tareas, me ofrece acá en la pestaña Tareas, en el botón de Tareas, una opción que dice Tareas periódicas. Estas tareas periódicas me permiten generar tareas a las que yo le especifique al Project qué tan repetidas van a ser. Yo le pongo aquí que diga que esta es una reunión de seguimiento y que van a ser de 4 horas. Como en este momento mi proyecto está durando solo 3 días, se arranca el lunes, yo le puedo poner, por ejemplo, que sea todos los lunes mi reunión de seguimiento. Y él, pues, en este caso me programaría una sola tarea. Pero para ver el efecto, de crear varias, voy a hacer una pequeña trampa y le voy a decir al project que esa tarea la repita durante todo el mes de diciembre. Entonces yo le voy a aceptar. Aquí tengo que el project dice que tengo 5 lunes en diciembre y que entonces me programó mi tarea de 4 horas cada lunes durante todo el mes. Como estas son tareas programadas con, con un cronograma específico, ellas me aparecen acá con un simbolito de un almanaque, indicándome que estas tareas tienen una restricción de fecha. El- esa restricción quiere decir es que no las puedo mover como otras tareas que arranquen en cualquier fecha, dependiendo de la tarea anterior de la que dependan, sino que sí o sí estas tareas deben ejecutarse un lunes. Si yo hago doble clic sobre la tarea principal y vengo y cambio la fecha y pongo de nuevo que esta tarea de seguimiento se va a realizar entre el 1 y el 3 de diciembre, por lo que esa es la duración real de mi proyecto, el project va de nuevo a recalcular y va a encontrar que solamente se va a alcanzar a realizar una tarea de seguimiento. Las tareas de seguimiento yo las puedo, de repetición, perdón, yo las puedo programar con repeticiones diarias y especificar si sean los días laborales o no, semanales como hicimos esta, y especificar qué día o qué días de la semana quiero que se repitan y con qué periodicidad de las semanas, una semana tras otra, o cada 2 semanas, o cada 3, o cada 4 semanas, según lo estime necesario. También puedo hacer la programación mensual o la programación anual, inclusive, de esas reuniones. Para este ejercicio vamos a dejarlas así como tareas que se repiten todos los lunes y que nuestro proyecto las va a ejecutar solamente durante 4 horas cada lunes. Y aquí tenemos entonces ya construida toda la programación
de las tareas de nuestro proyecto. Ya el siguiente paso es empezar a hacer los ajustes de cronograma, especificando qué tareas dependen de otras tareas para establecer las rutas y luego empezar a hacer la asignación de los recursos a las tareas. Hasta aquí entonces nuestro ejercicio. Muchas gracias.